Mira, en este momento un obispo emérito tiene mucho trabajo. Yo me he dedicado a muchísimas cosas, por ejemplo, pastoral de enfermos, visito mucho los enfermos, ahora menos con el problema del coronavirus. Celebro en la cárcel de aquí, bueno, ahora los llaman unidades de atención prioritaria. Ahí también celebraba, no hemos vuelto, nos cerraron las puertas. Celebro en las parroquias, doy retiros espirituales a los sacerdotes. Dios ha querido que me desplace mucho hacia El Salvador y Nicaragua. He dado varios retiros en Costa Rica también. Por ejemplo, a los seminaristas del introductorio y ahora a los que fueron ordenados presbíteros en la arquidiócesis y en Limón. De manera que hay mucho trabajo, mucho trabajo. A veces un funeral. Bueno, ahora con el coronavirus bajó todo. Más bien entró uno en una crisis como de falta de acción. Sí. No fue para mí como buena noticia, no fue buena noticia. Yo era párroco aquí, en San Isidro, vivía aquí en la casa que está anexa aquí. Cuando me vino la noticia de Punta Arenas, uno siente miedo, después recuerda uno, no, pero Dios llama, y si Dios llama, Él da la fuerza. Siente uno lo que sintieron, por ejemplo, Moisés, cuando Dios le dice, saca a mi pueblo aquí de la esclavitud. O sintió Jeremías cuando, siendo muy joven, lo llama a ser profeta. Pero Dios le dice, yo estoy contigo. Eso sentí en Punta Arenas y más fuerte todavía en San José. En San José yo sabía que iba a la gran área metropolitana. En ese momento, Cartago, Heredia, San José. Yo sabía, casi 2 millones de habitantes, 140 parroquias. Sí, miedo, pero inmediatamente digo yo, no, si Dios llama, Él da la fuerza. No soy yo el que voy a pastorear, yo voy a ayudar, a actuar en nombre de Cristo con la fuerza del Espíritu. De hecho, yo llegué a la arquidiócesis un 18 de octubre, fiesta de San Lucas, y el 19, muy de mañana, peregriné a la Basílica en Señora de los Ángeles. Salimos a las 5 de la mañana de la Catedral de San José, con un grupo de unas 500 personas y llegamos como 1000, yo creo, a Cartago a las 2 de la tarde. Ahí le dije a la Virgen que ella fuera la gran protagonista, también, desde luego, en primer lugar el Espíritu Santo, pero ella me ayudara y me puso en manos de Dios y a entrar de lleno al trabajo, sabiendo que el gran actor en la iglesia es el Espíritu Santo, porque yo tenía una tremenda responsabilidad. Desde el Vaticano II había el Papa dado una voz de alerta. Había dicho, la sociedad va en autobús y la iglesia a pie. No podemos. Por eso ya Juan 23 habló de ayornamiento, ponernos al día. Eso a mí me había sacudido. Ya en Punta Arenas lo había visto, que estamos en una sociedad en cambio muy brusco, muy brusco. De hecho, ya había comenzado un fuerte secularismo. El Papa Benedicto XVI lo llama relativismo, podemos llamarlo de muchos nombres. Es que la gente ha comenzado a organizar la vida sin Dios. Ya Dios no es importante, la vida personal, la vida familiar, la vida social sin Dios. Y es un reto. Bueno, yo llego a la arquidiócesis y igual que en Punta Arenas descubro que sin darnos cuenta estamos actuando como si la sociedad fuera todavía toda ella católica, practicante. Y ahí está el error.
estamos en una sociedad secularizada. Bueno, ya Monseñor Arrieta lo había dicho, estuve leyendo en el 95 en una reunión pastoral, Monseñor Arrieta había dicho de la arquidiócesis, son más los que están alejados en las parroquias que los fieles que asisten a las parroquias. Bueno, estás vos preguntándome por el remar mar adentro. Sí, eso lo había dicho Juan Pablo II, remen mar adentro. Y había dicho algo, necesitamos una nueva evangelización nueva en sus métodos, en su ardor y en su expresión. Después de eso, ya, bueno, las conferencias de Medellín, Puebla, habían sacudido que teníamos que cambiar de una pastoral, como lo dice muy bien Aparecida, superar una pastoral de mera conservación para asumir decididamente una pastoral de misionera, una pastoral misionera. Todo eso ya a mí me había sacudido, remen mar adentro, nueva evangelización. Entonces yo sabía que teníamos que dar un paso adelante, un giro. Aparecida da un giro de 80 grados, dejar de poner la atención únicamente en los que tenemos para ir a buscar los que no tenemos. Ese fue el propósito que yo me hice y ahí comenzamos ya a poner manos a la obra. Estábamos entonces, ¿sabes qué? Con una, no una pastoral de conjunto, sino un conjunto de pastorales. Eso lo fui descubriendo, porque yo apliqué aquello que dice un refrán árabe. Dios nos dio 2 ojos para ver, 2 oídos para oír y una boca para hablar. Entonces yo debería observar y observar y observar y observar para luego actuar. Y aquí es donde ya puedo contarte los pasos que dimos para poder yo darme cuenta que estaba pasando en la arquidiócesis. Bueno, yo me basé como en 3 cosas. Primero, mi experiencia de párroco y de obispo. Ya yo traía de Punta Arenas una experiencia. Habíamos entrado en esa línea, ir a buscar lo que no tenemos y superar lo que llama el Papa Francisco vivir peinando ovejas, ¿verdad? Y superar eso, superar una pastoral de conservación, una pastoral donde vivimos nada más con los que tenemos y no miramos. Sí, antes de decirte lo que comenzamos a hacer, ya Cristo había dicho en una parábola de las 100 ovejas que el buen pastor deja 99 y va a buscar una que no está en el redil. Y ya había comenzado a cambiar el asunto. Mentira que ahora 99 está en el redil. A lo mejor 40 en el redil y 60 afuera. Y Cristo dice, yo tengo otras ovejas, hay que buscarlas para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Todo eso a mí me llevaba, entonces, ¿qué hice yo? Bueno, primero eso, ya yo tengo cierta experiencia. Ya yo como párroco aquí habíamos comenzado a ensayar una pastoral misionera, ir a buscar, no vivir entretenidos con lo que tenemos. Y luego, entonces ya había experiencia en la arquidiócesis, habían hecho ensayos, había un plan estratégico en el momento que yo llegué para evangelizar. Y también, pues todos los documentos de la iglesia nos estaban motivando. No, de lo primero que hice yo fue 2 rondas de visitas pastorales, 2 rondas, sí. En la primera fue muy interesante. Teníamos el informe de los responsables de las diversas áreas, juvenil, catequesis, social, familiar, y cuando yo hacía la visita le daba prioridad a los agentes de pastoral, que son muchísimos en la arquidiócesis. Tengo el recuerdo de que el día que reunimos en Desamparados a los agentes eran 400. Ahí yo
les informé de lo que conocíamos porque habíamos hecho un análisis previo y oírlos a ellos, yo recorrí un poco a pie esas parroquias urbanas. Ahí me fui dando cuenta que en la arquidiócesis había parroquias urbanas, parroquias semiurbanas y parroquias rurales, y que había que dar atención diversificada a esas situaciones. Fuimos aprendiendo mucho. Oímos a la gente, oímos a los agentes, oímos a los jóvenes, le dimos prioridad a los jóvenes en esa visita. Nos apuntamos a la misión continental, que está obedeciendo a lo de Aparecida. Urge superar una pastoral de mera conservación para asumir decididamente una pastoral misionera. Ese giro que te digo, de dejar de estar peinando ovejas, sí, después Francisco lo va a decir más claro, el Papa Francisco, el pastor no va solo adelante, va detrás y va en medio. Eso fue lo que buscó la misión continental. Entonces hicimos diversas comisiones para entrarle al asunto. Y entonces, en vez de sucesos, comenzar con procesos, que ese es el cambio radical que hay que hacer en la pastoral. Nosotros tenemos sucesos, la fiesta personal, Semana Santa, Navidad, pero nada está conectado uno con otro. Bueno, ahí fue donde le entramos a la misión continental, tratamos de analizar con los sacerdotes la realidad, porque lo primero que hay que convencer es, desde luego, el clero. Yo tuve la dicha que teníamos 250 sacerdotes en la pastoral directamente. Claro, hay más sacerdotes en la diócesis. Y convencerlos a ellos que lo que estamos haciendo, los convencíamos de que la parroquia es insustituible, pero en este momento es insuficiente. No podemos suprimir la parroquia, pero no está llegando a todos. La parroquia está llegando a los que vienen a la Eucaristía del domingo y son un porcentaje muy bajo. Se hizo un análisis, el 17% de los católicos bautizados son los que asisten a la Santa Misa, el 17%. Bueno, ahí comenzamos muy serio todos los procesos que se dieron. Distinguimos la gente simpatizante, practicante, alejada, le dimos tratamiento, proyectos especiales para cada grupo, y lo más importante fue organizar la formación de agentes de pastoral. Logramos de los agentes que son, digamos, como el motor en la parroquia, en las 140 parroquias en aquel momento, teníamos 1.200 que formábamos 5 veces al año en 4 lugares diferentes, ¿verdad? Heredia, Guadalupe, Desamparados, Ciudad Colón. Y ahí vamos metiéndole todo eso, en realidad el proceso. ¿Qué hacer? Dejar de creer que todos somos católicos y que hay muchos indiferentes y mucho relativismo y que había que hacer procesos. En eso nos metimos. Dimos formación general, sentimos la necesidad de que tuviéramos los mismos conceptos de qué es iglesia, Jesucristo, liturgia, moral, pastoral social, y luego se daba formación específica a cada pastoral familiar, juvenil, metiéndole a todos la idea del proceso de fe. El cristiano no nace, hay que hacerlo, proceso, que eso es el reto que tenemos. Comenzamos a hacer reuniones por grupos etarios, siempre con la idea de poner la mirada en un cambio pastoral, dejar de peinar ovejas para ir a buscar más bien la que no tenemos. No dejar de peinar ovejas, hay que seguirlas peinando, pero no quedarnos en eso. Y grupos etarios, formaciones específicas muy fuertes sobre el tema.
viendo la realidad de cada parroquia, de cada vicaría, con análisis que nos ayudó a hacer, sobre todo la Escuela Social Juan 23. Le damos los datos sociológicos de la zona, cómo andaba el asunto de la familia y el asunto del alcoholismo, la droga, para situarnos y qué respuesta había que dar. Sí, fue un trabajo muy amplio, sí. Yo me adelanté en el sentido que le hice visita pastoral a la Asamblea Legislativa, diálogo ahí, le hicimos visita pastoral al Tribunal Supremo de Elecciones, le hicimos visita pastoral a las universidades, me reuní con rector y todo el cuerpo de profesores, una parte por lo menos, a los hospitales, universidades, instituciones del Estado, Ministerio de Agricultura, Ministerio, qué sé yo, acueductos, alcantarillados, llevando la presencia de la iglesia y el mensaje, ¿verdad? De que eso. Y luego, como tú has dicho, de ahí hubo mucho diálogo. Había diputados que venían a consultar hasta dónde podían promover tal ley, tal otra. Había mucha consulta, hasta los jueces de la Corte Suprema venían a preguntar al arzobispo, ministros, venían a dar cuenta buscando una luz. Yo lo que hice fue también que comenzamos que para el Día del Trabajo no solo quedarnos con la misa famosa que celebraba en aquel tiempo en la iglesia de la Merced. Comenzamos a reunir a todos los líderes sindicales en la casa arzobispal, los invitábamos a un café y les dábamos una charla sobre doctrina social de la iglesia. Y algo que a mí me interesó mucho fue que la escuela Juan 23 tratara de formar en doctrina social de la iglesia a los agentes de pastoral, ¿verdad? De manera que nosotros los buscamos, nos buscaron, cuando buscaron de mediadores ahí estuvimos, que el ICE, que los docentes, etcétera, pero sobre todo tratar de iluminar en doctrina social de la iglesia dos conceptos que se han perdido: la solidaridad y el bien común. Ha prevalecido lo del bien particular, lo del grupo, no. Y sobre todo reunimos varias veces los diputados que se declaraban católicos para iluminarlos sobre leyes que estaban en la Asamblea Legislativa y cuáles no se podían aprobar según la conciencia católica. Es que Dios todo lo hace. Yo he sido párroco, yo había comenzado con la zona indígena, siempre abajo, con las bases. Es que igual de un párroco, un obispo que de arriba. Ahora hay que bajar, abajo donde está la realidad. Eso me ayudó a mí a esa apertura. Claro, es desgastante. Uno de arzobispo comienza a las 7 y a las 11 va terminando. Es cierto eso. Sí. Pero me queda mucha alegría y un concepto altísimo de la gente josefina, cariñosos con uno, muy bien dispuestos, solamente que como el bienestar se ha concentrado en la gran área metropolitana, se ha perdido algunos conceptos. Bueno, el anonimato de la ciudad, ¿verdad? Sin embargo, hay mucha solidaridad en las parroquias, la pastoral social, los pobres. Es muy interesante la pastoral social en las parroquias, las obras del Espíritu Santo, digamos, la ciudad de los niños y tantas obras que hay. Tiene gran riqueza la casa San José, drogadictos, sí. Pero la ciudad con el anonimato, algo que no se debe escapar. Tratamos de una pastoral de la ciudad, de hacerla. No es fácil, porque hay parroquias que tienen apenas 6 feligreses, aquellas parroquias del casco de la ciudad. Entonces, ¿cómo hacer con parroquias que lo que tienen son miembros esporádicos?
pasan a rezarle al santo y a la misa y se van. Tratamos de dar una respuesta con una pastoral específica. Se hicieron grandes esfuerzos para una pastoral rural, también la tratamos por aparte, las semiurbanas y aquel casco de la ciudad. Dar una respuesta de esa línea de salir, como dice el Papa, una iglesia en salida, no instalada. ¿Sí? Cuando yo llegué me di cuenta de la riqueza que había en Arquidiócesis, Radio Fides, la revista Vida de Iglesia, y teníamos desde luego el Eco Católico. Sí, yo estaba convencido. Por eso con Radio Fides yo dije, porque entró en crisis, Radio Fides vivió mucho tiempo crisis de tipo económico, lógico, las radios padecen de eso. No, señores, desde los fondos de la curia inyectábamos cuando era necesario, pero esto no muere, esto no muere. Y luego descubrimos de que los laicos, es que teníamos siempre un cura director, pero de ahí no, los curas ya no alcanzaban y no siempre encontrábamos la persona que quisiera y otros que pudiera, que tuviera la vocación. Sí, yo le di mucha importancia y como fui como miembro de la conferencia, el Eco Católico lo rescatamos porque también había crisis con el Eco. Tratamos de promoverlo con una experiencia un poco dura. El tico no lee. El tico no lee. Si usted publica un libro, le quedan en la bodega. Pero sí oye radio. Y ahora ve y oye radio. De manera que sí le dimos una gran importancia. Lo mismo que hay laicos. Bueno, el director del ECO es un laico. Fue en mi tiempo que inventamos, ensayamos esa. Claro, los medios de comunicación son el gran púlpito para la iglesia. Cristo en esos tiempos debe montarse en una barca, pues seguro iría a Radio Fides, ¿verdad? Sí. Sí. Yo estaba revisando algunas notas que le hacían cuando usted era arzobispo y hubo una nota que me llamó mucho la atención en algún momento que le hizo la revista dominical de La Nación y el título era Labriego Sencillo. Usted siempre ha tenido una descripción de que es un campesino, siempre le ha gustado mucho ser una persona muy cercana, una persona muy humilde. Ese campesino de Pérez Celedón, que fue el primer obispo de Punta Arenas, que fue el sexto arzobispo de San José, pero que también estudió en Bruselas. Entonces, me gustaría también, monseñor, ya para ir terminando, que usted nos contara un poco sobre esa experiencia. Creo que usted estaba en Europa cuando se dio el Concilio Vaticano II. Entonces, un poco todo ese panorama que usted tuvo en ese momento de la época. Sí, tiene razón con mis raíces campesinas, campesinísimas, yo siendo los fundadores de este cantón. Cuando mi abuelo llegó aquí, solo había 2 ranchos en esta ciudad, aquí, cerca de este río San Isidro. Sí, me preguntan mi experiencia de formación en Europa. Sí, yo estuve 2 años en Roma, estuve en el momento en que comenzó el Vaticano II, yo estaba en la Plaza de San Pedro un 11 de octubre del 1962. Luego fui a Bélgica. En Bélgica el curso que hice fue pastoral de adultos, catequesis de adultos. Ya nos abrieron, pues fueron los días del Vaticano II, ese curso. Nos abrieron las ventanas para el mundo que se venía. No me creía todo lo que nos enseñaban, porque yo estaba a 1000 años luz de aquella realidad. Cuando nos dieron sociología religiosa, el cambio de la sociedad, por ejemplo, el urbanismo, yo no me lo creía, y ahora es lo que tenemos. Aquello fue una gran iluminación, claro, que me ha servido toda la vida. Pero la realidad es todavía de un país que es campesino. Somos, sin darnos cuenta, el presidente Figueres siempre en la cédula, agricultor propietario.
así se definía. Y eso sí lo tengo todavía. La gente lo sabe, que como, que me gusta. Mi alegría es ir a los pueblitos a celebrar, ya los padres lo saben. Me gusta, es un pueblito allá perdido, con la gente, yo me lleno de un entusiasmo. Yo me rejuvenezco todavía cuando voy a una comunidad campesina. Sí, hay parroquias acá en la diócesis de San Isidro, monseñor, donde usted estuvo muchos años, donde recuerda mucho, tal vez también se nos comenta un poco, usted me dice ahorita fuera del micrófono, estuvo casi de Pérez Celedón hasta la punta, zona de los Santos. Sí, comencé mi servicio aquí en San Isidro, vicario, me dieron un tiempo Palmares, Buenos Aires, las dos parroquias, paso a San Vito, que ahora son 4 parroquias, yo estaba ya solo, aquí Buenos Aires son 3 ahora, era una. Luego me pasan a Los Santos, pero ya yo había gastado mi vida aquí en el sur. Y de Los Santos vengo a San Isidro y ya luego vino el servicio como obispo. Sí. En ese momento, en ese entonces, a las filiales iba a caballo, ¿verdad? Sí, bueno, en la zona indígena solo había caballo y a pie. No había puentes, no había caminos. La gran injusticia del desarrollo, digamos, en Costa Rica, la gran área metropolitana de desarrollo, y el resto vivíamos peor que la Edad Media. Cuando yo llegué a Buenos Aires, no había luz, no había agua, no había médico, no había nada. Pobreza. Y el cura era más pobre que la gente, a ratos. Sí, nunca lo olvido. Bueno, vino el desarrollo. Ahora todo esto ha desarrollado, ha cambiado. Sí. Sí, monseñor, ¿qué mensaje le haría usted a la gente que va a ver esta entrevista, que la va a escuchar en este centenario de la provincia eclesiástica de Costa Rica y la arquidiócesis también, que fue de las primeras diócesis que se funda? Pérez Celedón pertenecía a la arquidiócesis en ese momento. Entonces, ¿qué mensaje en estos 100 años de que ya se da este paso de que Costa Rica sea una provincia eclesiástica? Yo le diría, el peligro de hoy es que nos encandilemos con una sociedad consumista, donde pareciera que el éxito del hombre es tener. No, yo le diría a los que me están oyendo, la fe es el gran tesoro. El gran tesoro es la fe en Dios y sentir que Dios es mi Padre, un Padre que me ama. Esa es la fuerza del ser humano. Lo demás es falso. Estamos sobre arena. Como Cristo lo dice, construir sobre roca. La fe. Y le diría a los padres de familia, transmitan la fe a sus hijos. No se preocupen por dejarles mucho dinero, muchos títulos universitarios. Está bien, pero la fe. La fe es lo que estamos perdiendo y es el gran tesoro. Es la roca donde uno puede construir una vida auténtica, verdadera.